Bien, ahí ya estamos grabando y voy a arrancar. Este es el archivo. Bueno, hoy nos toca para ver en esta consulta ejercicios 4 y 5, ¿sí? De la práctica de estimación de parámetros. Bueno, vamos a comenzar leyendo el enunciado. Ustedes me van a comentar si lo han hecho, si no lo han podido hacer, si tienen dudas puntuales, ¿sí? Dependiendo de eso, voy a ir un poquito más rápido o me voy a detener un poco más. ¿Está bien? El ejercicio 4, lo que nos dice el enunciado es: un investigador de mercado de una compañía de productos electrónicos desea estudiar los hábitos televisivos de los residentes de una pequeña ciudad. Selecciona una muestra aleatoria de 40 participantes y se les pide que mantengan un registro detallado de lo que ven en televisión durante la semana. ¿Sí? En realidad sería, digamos, más específico redactado, el registro no es de lo que ven, sino del tiempo, ¿no? Del tiempo que ven televisión durante la semana. Los resultados sobre el tiempo frente al televisor son los siguientes. Tenemos una media, ¿sí?, de 15,3 horas y un desvío estándar de 3,8 horas. ¿Está bien? Para esos participantes que integran la muestra, ¿no? Bueno, y el apartado A nos pide que estimemos con un 95% de confianza el tiempo promedio semanal que ven televisión en esta ciudad. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es, lo quiero tapar porque ya lo vemos ahí, es poder determinar cuál es nuestra variable en estudio y seguidamente cuál es nuestro parámetro a estimar, ¿sí? En términos estadísticos y en términos del problema. Eso es muy importante, poderlo identificar, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál es la variable acá que se está estudiando? Mu, profe. ¿Mu es la variable? La variable es el tiempo. Ah, la variable que llamamos generalmente X es el Claro. tiempo que ¿qué? El tiempo que las personas están mirando la televisión. Perfecto, muy bien, durante una semana, ¿sí? El tiempo semanal sería, ¿está bien? Durante una semana, ¿qué tanto tiempo esa persona está frente al televisor? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la variable. ¿Y ese tiempo cómo está medido? ¿En minutos, en segundos, en días? En horas. En horas. Eso es muy importante también cuando ustedes definen la variable, ¿sí? Siempre poner la unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos que eso es lo que escribimos acá. X es el tiempo frente al televisor en horas. Ahora sí, ¿cuál es el parámetro que se desea estimar? Mu. Mu. Mu simboliza ¿a quién? Al promedio. Sí, al promedio, a la media, ¿cómo? Poblacional. Poblacional, muy bien, que generalmente es desconocida. ¿Por qué? Porque generalmente trabajamos con una muestra y no con toda la población de unidades, ¿sí? Elementales. ¿Está bien? Entonces, generalmente desconocemos los parámetros y por eso queremos estimarlos. Si los conociéramos, este capítulo de la materia no existiría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces queremos estimar a Mu, que es la media poblacional. ¿Quién es en términos del problema Mu? ¿Cómo es la pregunta, profe? En términos del problema, ¿quién es Mu? X media. ¿X media es Mu? No, mu sería el tiempo promedio frente al televisor. Muy bien, Mu es el tiempo promedio, refiriéndonos al tiempo promedio a nivel poblacional, ¿no? Frente al televisor. O sea, Mu es el tiempo promedio frente al televisor considerando a la población de participantes, a la totalidad de participantes, ¿sí? De gente, ¿no? De esta pequeña ciudad, quiero decir, de residentes de esta pequeña ciudad, ¿sí? O sea, es la media poblacional. Entonces, en términos del problema, es el tiempo promedio frente al televisor de los residentes de esta pequeña ciudad. En horas. ¿Estamos de acuerdo?
Pero como nosotros desconocemos cuál es el tiempo promedio de que están frente al tele la población de residentes de esta ciudad, lo queremos estimar. Para estimarlo, lo primero que hacemos ¿qué es? Tomar una muestra de participantes, tomar una muestra de 40 residentes de esta ciudad y registrar cuánto tiempo durante la semana está cada uno de ellos frente al tele. ¿Sí? Una vez que se registraron esos 40 tiempos, ¿qué se calculó? Que la media de esa muestra es 15,3 y el desvío 3,8 horas. Perfecto. O sea que esos son los datos que nos da a nosotros, que nos provee nuestro estudio a través de esa muestra. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí es donde entra la información de la muestra, en esos estadísticos, en la media muestral y en el desvío estándar muestral. ¿Sí? ¿Conocemos el desvío estándar poblacional? No, profe. No, no conocemos a sigma, pero no es el parámetro que nos interesa estimar. Si bien tampoco lo conocemos, no es nuestro parámetro de interés. No conocemos ni mu ni sigma, pero nuestro parámetro de interés a estimar es mu. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a tener que ver cómo lo estimamos teniendo en cuenta que desconocemos también a sigma. ¿Me siguen lo que digo? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos definido claramente a X y a mu. Voy lento porque voy repasando los conceptos, ¿sí? Que me parece importante. Bueno, ¿cómo vamos a armar este intervalo de confianza para mu, sabiendo que tenemos 40 datos, sabiendo que sigma es desconocido? A ver, ¿qué se les ocurre? No era que si sigma era desconocido, pero Sí. n era mayor a 30, podíamos Sí. usar el teorema central del límite. Bien, muy bien. Desconocemos a sigma, pero tenemos una muestra suficientemente grande como para decir que ¿qué? ¿Qué vamos a decir? ¿A dónde usamos el teorema? Que X media se distribuye de forma normal. Muy bien, la media muestral, X media, se distribuye normal. Y ya sabemos con qué parámetros, ¿sí? Ya los estudiamos en la unidad pasada. Entonces, como no sabemos cuál es la distribución de X, no tenemos más que apelar al teorema central del límite. ¿Está bien? Y por suerte lo podemos usar porque tenemos una muestra suficientemente grande, siendo n 40 mayor que 30, por el teorema central del límite, acá está lo que ustedes me dijeron. La media muestral tiene una distribución normal de parámetros mu y sigma sobre raíz de n. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Como sigma es desconocido, lo que vamos a hacer es sustituir este sigma en la construcción del intervalo por el desvío estándar muestral. ¿Sí? Y sabemos que el coeficiente de confianza tiene que ser del 95%, o sea, nuestro alfa, 1 menos alfa es 0,95. Por lo tanto, nuestro alfa es 0,05. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Como queremos un intervalo de confianza, necesitamos averiguar quién es el 1 menos alfa dividido 2. En este caso es 0,975. Entonces, ¿cómo formamos nuestro intervalo? Lo vamos a formar utilizando la distribución normal estándar. Nuestro intervalo va a estar formado por el estimador puntual de mu, que es la media muestral, más menos un error de estimación. Ese error de estimación está formado ¿por quién? Por un coeficiente de confianza, este valor de tabla. ¿De qué tabla? De la normal, porque estamos hablando de que estamos usando una distribución normal. ¿Por quién? Multiplicado por el desvío estándar de mi estimador puntual, es decir, el desvío estándar de la media muestral. Claro que el desvío estándar de la media muestral, ustedes me podrían decir, no, mentira, es sigma dividido la raíz de n. Pero ¿qué dijimos? Que como desconocemos a sigma, lo reemplazamos por su estimador, que es el desvío estándar muestral S. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, esta sería la fórmula, ¿sí? La forma de nuestro intervalo.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir reemplazando por los datos de nuestra muestra. Nosotros sabemos que... Profe. Sí. Perdón que le interrumpa. ¿Puede agrandar un poquito para que se vea bien los datos de IC? Dale, a ver si puedo y no hacer lío. Estábamos en 100, creo que 25, vamos a darle un poquito más. A ver. ¿Ahí o no? Es poco. Un poquitito más. No me quiero ir a cualquier cosa, a hacer... ¿Mejor? Sí, yo por lo menos lo veo bien, no sé el resto. A ver si le doy 150. ¿Ahí? Ahí se ve bien, profe, me parece. Más o menos. Bueno. Bueno, sabemos que para nuestra muestra de 40 participantes, el tiempo promedio que están frente al tele por semana es 15,3 horas. ¿Sí? O sea, reemplazamos por la media muestral. Más o menos, vemos que el factor acá, el coeficiente de... el factor, digamos, de... Ay, no me sale el nombre. Bueno, el valor de tabla, este coeficiente, es 1,96. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el valor de la normal estándar que acumula, ¿qué probabilidad? 1 menos alfa sobre 2, que en este caso nos da 0,975. ¿Sí? Vamos a buscar a la tabla y nos da 1,96. Reemplazamos desvío estándar muestral 3,8. ¿Qué dicen? Ah, que no peleen, no. ¿Quién pelee? Dividido me hacen reír. Dividido, conmigo igual no me pelean a mí, no, yo no tengo problema. Que me digan que agrande mientras pueda. Tendría que tener varios monitores acá, ¿vieron? Y varias camaritas. Ya voy a aprender a usar con 2 camaritas a hacer la clase. Estoy probando eso. Dentro de poco voy a dar la clase con 2 cámaras, chicos. Para el cuatrimestre que viene, me voy a superar. Bueno, ya la virtualidad no nos alcanza con una cámara. Bueno, estamos bien con esta forma. ¿Qué nos termina dando? 15,3 más menos un error de estimación que nos da con estos datos muestrales 1,176. Y nos da este intervalo, ¿sí? Que está comprendido entre 14,1 y 16,5. ¿Cómo se interpreta este intervalo? A ver si alguien me lo puede decir. Con un margen de error, ay, se me fue la palabra. Con una confianza. Con una confianza del 95%, el promedio de tiempo que está la gente de esa ciudad enfrente de la tele es entre ese intervalo. Ajá, o sea, este intervalo, con un 95% de confianza, el intervalo 14,1, 16,5 horas, cubre el tiempo promedio que los residentes de esta ciudad están frente al televisor por semana. ¿Estamos de acuerdo? Ese intervalo estamos estimando con un 95% de confianza que ese intervalo cubre al verdadero valor del parámetro que no conocemos, que ese intervalo cubre el tiempo promedio que los residentes de esta ciudad están frente al televisor semanalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, me dicen ahí. Bueno, sigamos, porque teníamos más apartados para hacer acá. Vamos con el B. Ahora se me complica la lectura, ¿vieron? Si se quiere reducir la amplitud del intervalo anterior en un 10% manteniendo el mismo nivel de confianza, ¿cuál deberá ser el tamaño de la muestra y qué sucede con la precisión de la estimación con esta segunda muestra? A ver, lo que queremos ahora es que nuestro intervalo sea más estrecho, ¿sí? Reducir la amplitud en un 10%. Entonces, a la amplitud anterior
o a la semiamplitud, sería lo mismo, si es equivalente, la semiamplitud del intervalo anterior es nuestro margen de error, nuestro error de estimación, que es 1,176. ¿Sí? La amplitud sería el doble de esto. ¿Está bien? Pero bueno, si yo quiero que la amplitud se reduzca en un 10%, es lo mismo que la semiamplitud se reduzca en un 10%, ¿sí? Y la semiamplitud es el error de estimación que simbolizamos con E. Si yo quiero que se reduzca en un 10%, me estoy quedando con el 90% de esa amplitud, o sea que debería ser de 1,0584. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. ¿Cómo hago a calcular el tamaño muestral con esta nueva amplitud, que es un 10% más chica que la anterior, y manteniendo el nivel de confianza en 95%? Usamos esta fórmula, la fórmula del N. ¿Que de dónde sale esta fórmula? Sale del error de estimación. Ese error de estimación es todo esto, de acá despejo N, ¿sí? ¿Y qué me da? Me da todo esto que está acá. Pero nosotros desconocemos sigma, entonces ahí dice sigma prima, que en realidad tendría que decir sigma sombrerito, ¿sí? El estimador de sigma, sigma gorro, ¿está bien? Como no conocemos a sigma, lo que vamos a hacer es reemplazarlo por el desvío estándar muestral, ¿está bien? Y utilizamos esta misma fórmula. Fíjense que el valor de Z no cambia porque la confianza sigue siendo del 95%, entonces es 1,96. El valor de sigma estimado es el desvío estándar muestral, sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El error de estimación. Ahora ponemos el nuevo error de estimación, que es más chico que el anterior. Elevamos todo esto al cuadrado y nos da nuestro valor de N, que es de 50 participantes o individuos. Si queremos reducir la amplitud del intervalo en un 10%, ¿qué tenemos que hacer con la muestra? ¿Cómo tiene que ser el tamaño de la muestra? Mayor. Mayor. Antes era de 40 y ahora, si quiero que mi intervalo sea más estrecho, tengo que tomar, en lugar de 40 participantes, 50 participantes. ¿Y por qué tendré que aumentar el tamaño de la muestra si estoy conservando la misma confianza? ¿Qué es lo que gano al hacer que mi intervalo sea más angosto, más estrecho? ¿En qué estoy ganando? Va a ser más preciso. Bien, estoy ganando en precisión en la estimación. ¿Estamos de acuerdo? Necesito trabajar más, necesito encuestar a más participantes, mantengo la misma confianza, pero gano en precisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces la pregunta que qué sucede con la precisión de la estimación, ya dijimos que aumenta la precisión de la estimación, ¿sí? Y por último, creo que es el último, ¿no? Sí, por último para este ejercicio 4, ¿cuál sería el nivel de riesgo? ¿Quién es el nivel de riesgo? ¿A quién llamamos nivel de riesgo? ¿Con qué lo simbolizamos? Alfa. Con alfa, nivel de significación o riesgo, sí es lo mismo. ¿Cuál sería el nivel de riesgo si se desea reducir el error de muestreo, o sea, el error de estimación, SE mayúscula, del punto A, pero ahora lo queremos reducir en cuánto? El 15%. En un 15%, en lugar de un 10%, lo quiero reducir en un 15%, y ahora no voy a mantener la confianza, lo que voy a mantener es el mismo tamaño muestral. Es decir, voy a mantener, nuestro tamaño muestral original era 40, ¿sí? Y voy a reducir el error de estimación, que era 1,176, en un 15%. Por lo tanto, me voy a quedar con el 85% del error de estimación. Es decir, va a ser 0,9996. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? A la fórmula del error de estimación, donde en lugar de poner a sigma, vamos a poner a su estimador, que es el desvío estándar muestral, lo que vamos a hacer ahora, lo que nos interesa despejar de acá, es el valor de Z, porque es lo único que depende de quién, del alfa, que es el que queremos averiguar. ¿Se ve esto?
Entonces despejamos el valor de Z, que depende de alfa, del nivel de riesgo, y todo lo demás lo tenemos que reemplazar con los valores que tenemos. ¿Sí? Ese Z es igual al error de estimación, que tenemos este nuevo error, por la raíz de 40, porque manteníamos la muestra en 40, dividido el estimador de sigma, que es 3,8. Y esto nos da 1,67. Pero nosotros no queremos saber quién es Z, queremos saber quién es alfa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver, ¿sí?, este valor, que es 1,67, ¿qué probabilidad acumula? Porque la probabilidad que acumula es este subíndice que está acá. ¿Eso estamos de acuerdo todos en eso? Sí, profe. Profe, Sí. ¿por qué cambia la fórmula que la raíz está abajo y después va arriba? Ah, porque acá tenemos que, la fórmula tenemos del error de estimación. El error de estimación es este, que es la semiamplitud de tu intervalo. Pero de ahí, ¿a quién despejamos? A Z. ¿Está bien? Lo que hacemos es un pasaje de términos acá. ¿Está bien? Este cociente acá está multiplicando. Bueno, ¿qué me va a quedar si despejo Z? Este E por el recíproco de este cociente, raíz de n sobre sigma prima, sobre sigma gorrito. Ah, listo, profe. Es un pasaje de términos, digamos, matemáticos, nada nuevo para ustedes de estadística, ¿sí? Lo que yo quiero estar segura es de que entiendan esta parte. Una vez que despejamos Z, lo que yo quiero en verdad es el alfa, no el Z. Entonces alfa está metido acá adentro, y todo esto es la probabilidad que acumula este valor de la normal estándar. ¿Qué probabilidad acumula este valor? 1 menos alfa sobre 2. Bueno, entonces me fijo en la tabla, la probabilidad acumulada por 1,67 es 0,9525, ¿sí? A ver, búsquenla, a ver si todos encuentran eso. Profe, una pregunta. Sí. Me mareé con eso de la probabilidad. O sea, ¿Acá? ¿cómo? Sí, con la probabilidad que tenés que... ¿Por qué calculás la probabilidad de Z? Porque este valor, ¿esto qué está simbolizando? Está simbolizando el valor de tu variable normal estándar, normal 0,1, que acumula una cierta probabilidad que se simboliza como 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Vos sabés que tu claro, valor está bien. es 1,67. Lo que no sabés es cuánta probabilidad acumula, que es lo que está acá abajo. Entonces buscas en la tabla. ¿Qué probabilidad acumula el 1,67? A ver, búscanlo. Sí, profe, es eso, 0,95. Acumula esta probabilidad. Bueno, entonces esta probabilidad es lo que simbolizamos acá como 1 menos alfa sobre 2, ¿sí? Entonces escribimos eso. 1 menos alfa sobre 2 es 0,9525. ¿Estamos de acuerdo? De donde despejamos el alfa, también con un pasaje de términos, nos da que alfa es 0,095. O sea que fíjense, nuestro nivel de riesgo original, ¿cuánto era? 0,05. 0,05, porque la confianza era de 0,95, el coeficiente de confianza. Pero ahora, si yo quiero mantener el tamaño de la muestra en 40 y quiero trabajar con un 15% menos de margen de error, ¿qué pasa con el nivel de riesgo? Aumenta. Aumenta. Y al aumentar el nivel de riesgo, el nivel de confianza disminuye. En lugar de ser el del 95%, nos pasó a ser del 90,5%. ¿Se ve eso? Sí, profe. ¿Sí? Al disminuir el margen de error o el error de estimación, ¿ganamos en qué? En precisión. Pero como mantuvimos la muestra en 40, algo hay que perder. ¿Qué perdemos? Perdemos en confianza. ¿Sí? ¿Se ven? Sí, profe. Siempre vamos a tener un juego entre esas, digamos, entre esos tres elementos. El nivel de confianza,
el tamaño de la muestra y el error de estimación, que nos está hablando de la precisión de la estimación. ¿Está bien? Con esos 3 elementos vamos a tener que ir jugando. Si yo quiero ganar en confianza y ganar, o sea, o mantener cierta confianza y ganar en precisión, tendré que aumentar el tamaño de la muestra, que es lo que vimos en el apartado anterior. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Vamos con el 5. Una fábrica de bolsas de residuos ha recibido Profe. quejas, ¿sí? Ahí en el chat te hicieron una consulta del ejercicio anterior. Ah, ¿de dónde sale bien, Facundo? ¿De dónde sale el 90.5? El 90.5 es el nivel de confianza, que es el 1 menos alfa por ciento. Y si alfa nos dio 0,095, 1 menos alfa es 0,95. Llevado a porcentaje es 90.5%. ¿Ahora sí? Muy bien. Bárbaro. ¿Más dudas? ¿No? Bueno. A ver si puedo ver un poquito más. Una fábrica de bolsas de residuos ha recibido quejas respecto a la resistencia de las mismas, ya que se rompen más a menudo que las de un competidor del mercado. El gerente de ventas está interesado en determinar el peso máximo promedio que puede resistir una de las bolsas sin romperse. Sabiendo que el peso límite que puede aguantar una bolsa tiene distribución normal y que su desviación estándar es de 1,2 kilogramos, nos pide que respondamos ciertas cuestiones. A ver, ¿qué variable estamos estudiando acá? El peso máximo que soporta una bolsa. Muy bien, el peso máximo que soporta una bolsa sin romperse. Muy bien. ¿Sabemos cómo es el comportamiento de esa variable? Sí, profe, normal. Es normal, nos dice que es normal, perfecto. O sea que acá sí sabemos que X tiene un comportamiento normal. ¿Y qué más sabemos? Su desvío. Su desvío estándar. X es normal con una media mu, que no conocemos, y un desvío estándar sigma igual a 1,2 kilogramos. Por lo tanto, sabemos quién es la variable, sabemos que es normal y conocemos su desvío estándar sigma. Estamos en un escenario completamente diferente al anterior. ¿Se ve eso? Sí, profe. Bien. ¿Y cuál es el parámetro que queremos estimar acá? El gerente está interesado en estimar a quién. Sería también a mu, porque dice el peso máximo promedio. Claro, también a mu, también es una media poblacional. En términos del problema, muy bien, es el peso máximo promedio que puede resistir una bolsa sin romperse. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el apartado A nos pide cuántas bolsas tienen que ser probadas para que se tenga una confianza del 95% de que dicho peso límite promedio está dentro de más o menos 0,3 kilogramos del promedio real. ¿Qué me está pidiendo acá? ¿Qué es lo que hay que averiguar? Esta es la variable, este es el parámetro en términos del problema, ya lo dijimos todo, sabemos que X es normal con estos parámetros, y si X es normal, la media muestral, ¿cómo es? También normal. También normal. ¿Por qué? ¿Cómo lo sea eso? Por el de reproducción. Ah, muy bien, por la propiedad reproductiva, ¿sí? Cualquiera sea el tamaño de la muestra, puedo asegurar que como la variable X es normal, la media también es normal, ¿sí? Con esos parámetros que están ahí, mu y sigma sobre raíz de n. ¿Pero qué me está pidiendo el apartado A? ¿Que averigüe qué? N. N.
que averigüe quién es N, el tamaño de la muestra de bolsas. ¿Cuántas bolsas tengo que probar para poder estimar a mu con una confianza del 95%? ¿Y qué es ese más menos 0,3? El margen de error. El margen de error, el error de estimación, ¿sí? ¿Está bien? Yo quiero una confianza del 95% y quiero tener como máximo un error de 0,3 en la estimación de mu. Entonces vamos a plantear eso. Ya conocemos la fórmula del n, la vimos hace un ratito. Sigma en este caso dijimos que es conocido. ¿Sí? El 1 menos alfa es de 0,95, el alfa es de 0,05 y este valor 1 menos alfa sobre 2 nos daba 0,975, por lo tanto, el valor de z es el mismo que usamos en el ejercicio 4, 1,96. Y la fórmula del n también, pero ahora sigma no lo tenemos que estimar, porque lo conocemos. Entonces reemplazamos todo y nos da n igual a 62 bolsas. Por lo tanto, como mínimo, tendría que poder probar 62 bolsas para cumplir con lo que me está pidiendo ahí, ¿sí? Para estimar ese peso promedio con un margen de error de a lo sumo 0,3 y una confianza del 95%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Profe, yo quería hacer una consulta, ¿puede ser? Dale. ¿Por qué? O sea, yo saqué la cuenta y esa cuenta termina dando 61,33, me parece, una cosa así. ¿Por qué él siempre se redondea para arriba, por así decirlo? Bueno, muy bien. Está muy buena la pregunta. ¿Quién me habló por ahí? Francisco. Francisco. ¿Por qué en este caso redondeamos si a lo mejor en otras situaciones, como por ejemplo cuando calculan una media aritmética, les pedimos por favor que no redondeen, que no nos recorten esa media? ¿Sí? Es una buena pregunta la de Francisco. Porque en este caso el n es el tamaño de la muestra, que como mínimo sabemos que n ¿cuánto podría valer como mínimo? ¿30? ¿Cómo 30? ¿No puedo tener una muestra de n igual 10 personas, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo fue lo que planteaste, profe? Ese n, que es el tamaño de la muestra, ¿cuánto puede valer como mínimo? 62 bolsas como mínimo. No, En no, este caso nos dio eso, pero digamos, más allá del ejercicio este en general, porque la pregunta de Francisco era, ¿no? Sí. La pregunta de Francisco era a modo general, digamos. En este ejercicio redondeamos el n a 62, pero en cualquier otro también lo vamos a redondear. Cuando respondamos, digamos, la respuesta final, vamos a dar un n que sea un número entero. ¿Por qué hacemos eso? ¿Yo podría tener una muestra de tamaño 60.5? No, No. porque no te daría eso que estás pidiendo. Claro. No, el valor de n calculado exactamente haciendo esa cuenta no nos da 62, nos da 61 y pico, ¿sí? Pero ¿por qué respondemos que como mínimo necesito 62 bolsas? Porque el valor me dio más grande que 61, o sea que si yo digo 61 me quedo corta. ¿Está bien? Claro. Y si yo digo 61,33, nunca podría ser el tamaño de una muestra, porque el tamaño de una muestra son valores enteros. Puedo tener como mínimo una muestra de tamaño 1, con lo cual tengo un solo individuo y no puedo hacer ningún cálculo interesante, digamos. ¿Está bien? Tendría que ser a partir de 2, como mínimo 3 decimos a veces en estadística, para algunos experimentos sí, qué sé yo, por ejemplo en genética, que cuesta mucho obtener ciertas medidas a lo mejor de laboratorio, como mínimo se les pide 3. ¿Está bien? Como para poder tener algo de variabilidad. Claro. Pero me siguen, no tiene sentido hablar de valores con decimales, porque es el tamaño de una muestra. ¿Sí? Puedo tener
una bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas, 61 bolsas o 62 bolsas. 61 y media no voy a poder probar si se rompen o no. No tiene sentido. ¿Me explico lo que digo? Sí, profe, se Sí, entendió. sí, ahora se entendió. Sí, ¿Me perfecto. entendió? Y siempre redondeo para arriba porque con 61 no voy a poder garantizar esos valores, esa confianza y ese error de estimación. Estamos, me voy a quedar corta. Profe, a mí me quedó otra duda. Dale. En el margen de error, este es más o menos 0,3. ¿Por qué se utiliza el positivo, digamos, 0,3 no menos 0,3? ¿Hay alguna forma de darse cuenta o es siempre así? Claro, porque vos en realidad tu E es siempre positivo, tu E. Tu error de estimación es siempre positivo. Lo que vos haces es sumarlo para obtener el límite superior de tu intervalo y restarlo para obtener el límite inferior. Es decir, te movés en esa cantidad a la derecha y a la izquierda, pero la cantidad, que es una distancia en la que vos te movés, es siempre positiva. ¿Está bien? Ahora sí, gracias, profe. Buenísimo. Y vamos con el B. ¿Con qué nivel de riesgo se realizaría la estimación si se prueban 80 bolsas? Ahora me dicen, bueno, si tu muestra es de 80 bolsas, ya vimos que con un nivel de riesgo del 5% necesitamos 62 bolsas. Pero ahora si tuviéramos una muestra de 80 bolsas, ¿con qué nivel de riesgo estaríamos trabajando? Lo que queremos hallar, ¿quién es? Sí, alfa, digo, profe. Alfa. Entonces fíjense que usamos la misma fórmula, el error de estimación es lo que está acá. Pero despejamos Z, lo mismo que hicimos en el ejercicio 4. Z es el error de estimación por raíz de n dividido sigma. Reemplazamos todo excepto Z, porque Z depende de alfa, ¿sí? 0,3 el error de estimación por la raíz de 80, ahora mi muestra es de tamaño 80, dividido sigma, que es 1,2. Esto nos da 2,24. Entonces volvemos a lo que dijimos antes. ¿Qué valor, perdón, este valor de Z, 2,24, qué probabilidad me estaría acumulando? Me acumula una probabilidad, la tabla me dice, de 0,9875. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Por lo tanto, 1 menos alfa sobre 2 es 0,9875 y el alfa nos termina dando, despejando, 0,025. El nivel de riesgo antes era del 5% y necesitábamos una muestra de 62 bolsas. Al aumentar el tamaño de la muestra, ¿qué pasó con el nivel de riesgo? Disminuyó. Disminuyó a la mitad de lo que era antes. Ahora es del 2,5%. ¿Se ve? Sí. Y si disminuye el nivel de riesgo, ¿qué aumenta, por ende? La confianza. La confianza. La confianza era del 95% y pasó a ser del 97,5%. ¿Se ve? Sí, profe. Muy bien, y el apartado C lo que pide es justamente interpretar lo que acabamos de decir, ¿sí? En el punto A se observó que con un nivel de confianza del 95%, para trabajar con un error de muestreo de 0,3 se necesita una muestra de 62 bolsas. En el punto B lo que hicimos fue aumentar el tamaño de la muestra a 80 bolsas y pretender el mismo error de muestreo. Entonces lo que hicimos fue conseguir aumentar la confianza de 95 a 97,5%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, y terminamos con esto el ejercicio 5. ¿Algo más que me quieran preguntar? Por mi parte no, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien, de nada. No estoy viendo quién me habla por ahí, pero bueno. Noelia, profe. Ah, y ahí te vi, ahí te vi.
Bueno, el resto, chicos, De mi parte tampoco, profe. Hasta luego. muy bien, hasta luego. Gracias, Chao, profe, profe. gracias. Bueno, entonces vamos finalizando, chicos. Esto después, como siempre, vamos a subir al aula esta consulta, así que cualquier cosa la pueden volver a ver. Bueno, nos vemos.